con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas. La emergencia internacional referente al COVID-19, que se declaró a finales del año 2019 y la cual hemos estado viviendo durante el año 2020 y 2021, tiene como característica fundamental el aislamiento de la población como medida de prevención y control sanitario. Los espacios públicos fueron cerrados y las actividades cotidianas se redujeron a lo más esencial. Ante este panorama, los museos, galerías, festivales de arte, bienales y exposiciones en general también fueron cerrados. Esto expuso un problema en los ámbitos artísticos que hasta el día de hoy necesita desarrollarse y que se define de la siguiente manera. ¿Cómo se puede apreciar el arte desde el confinamiento? La respuesta debe replantear la concepción de los espacios de exhibición artística para cambiar los procesos de organización, exhibición y distribución del arte contemporáneo. Sin embargo, antes de la pandemia, paulatinamente los artistas y los espacios de exhibición emigraron a la virtualidad operativa del ordenador y del teléfono móvil, además de usar al Internet como contenedor de obra. Google Arts and Culture, Tumblr, YouTube, Vimeo, Instagram y Facebook se han convertido en dispositivos que almacenan y difunden obras de arte. Con estos antecedentes y ante el confinamiento, las actividades culturales también modificaron su manera de exhibir y difundir el arte. Esto derivó en recorridos virtuales, los cuales aumentaron gradualmente en todo Internet. La Bienal de Sydney, Art Dubai, Art Basel Hong Kong, el Museo Reina Sofía, el Guggenheim Bilbao, Fundación Prada y la Fundación Louis Vuitton, entre otros muchos, decidieron mostrar sus obras de arte mediante Internet. En México, el Centro Cultural España, el Museo Tamayo, Proyectos Monclova, el Festival Hello World, Daniela El Bajara Gallery, etc., fueron organizaciones que mostraron exposiciones virtuales. La pandemia impulsó con mayor rapidez la digitalización de las obras de todo tipo. Por ejemplo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ofrece un recorrido a través de la realidad virtual donde se puede apreciar sus exposiciones. The VR Museum of Fine Arts reconstruye esculturas, pinturas y objetos artísticos para que el espectador pueda explorarlos desde su hogar. En todos estos casos, la obra de arte fue clasificada y digitalizada para ser puesta en Internet. Por tanto, la exhibición y distribución de arte es la réplica, la copia, la reconstrucción y la simulación. Ante esta artificialidad, el espectador podrá experimentar sensaciones inconclusas, al contrario de estar frente a la obra como objeto real. Este enunciado es debatible, pues cada usuario determina las condiciones subjetivas de apreciación del arte. Sin embargo, frente a la emergencia sanitaria y el confinamiento, los recorridos mediante la realidad virtual cumplen su función, la cual es mostrar y exhibir. Por otro lado, opciones como Acute Art establecen diversas estrategias de exhibición. Acute Art se podría definir como un museo, galería o plataforma digital para realizar exposiciones usando la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, todo a través del teléfono móvil. Mediante una aplicación se muestran obras de arte en espacios abiertos en lugares específicos, es decir, el usuario necesita trasladarse para visualizar la obra expuesta a través de su teléfono móvil. También existe otra forma de exhibición. El espectador tiene la posibilidad de instalar en su hogar u otro sitio las esculturas digitales u obras de arte. La aplicación escanea el lugar seleccionado y posibilita la instalación de la obra. Esto demuestra la dinámica entre arte y espectador como una transacción más directa donde el usuario inserta la obra de arte de acuerdo a sus intereses. Ahora bien, dentro del ciberespacio también existen objetos digitales que son la obra en sí mismos, son la obra como nativa de su propio medio, y esto se define como net art.
Esta se caracteriza por su interactividad narrativa no lineal y la hipermedia e hipertextualidad, y por supuesto el acceso a la obra mediante el ordenador. A diferencia de los ejemplos anteriores, en donde la línea entre el artista y el espectador está dibujada de una forma clara, en el NetArt se percibe ambigua, pues el objetivo es la reconstrucción y transformación compartida de la obra entre artistas y usuarios. Pionera de arte en la red, Olia Lialina establece una forma de valoración artística diferente. La obra permite una correlación con el usuario mediante la lógica de las páginas web y la interactividad. Entonces, la importancia de mencionar al NetArt se debe a que es el antecedente directo que relaciona la obra de arte y al espectador como una unidad, lo cual deriva hoy en día en experiencias de inmersión. Poco a poco, las exploraciones de las prácticas artísticas se han encauzado hacia la vivencia del espectador en relación a la obra de arte, en la cual exista una mayor experiencia sensorial. Derivado de lo anterior, existe una parte del arte contemporáneo a la cual interesa la reestructuración de los espacios físicos de exhibición y producción artística. La realidad virtual abre otras posibilidades de apreciación y creación artística que implican una experiencia sensorial total. Transitan la espacialidad de lo particular y lo general. El espacio particular se define como el sitio habitable de cada usuario, como lo puede ser una habitación, una sala de estar, una recámara, el área de trabajo o estudio. Desde este punto se genera a la vez un multiespacio para su exploración virtual. De esta manera, las relaciones espaciales se configuran constantemente. En otras palabras, la realidad virtual ofrece la posibilidad de experimentar interactivamente las obras de arte, las cuales no son una réplica o copia, pero que sí se definen como experiencias pragmáticas del arte. Estas nuevas experiencias se han denominado arte inmersivo, y como es muy común en el arte contemporáneo, es complicado rastrear el origen de esta denominación, así como atribuir a un autor en específico el uso de este adjetivo. En relación a lo anterior, se menciona el siguiente ejemplo. Google ha desarrollado un software denominado Tilt Brush que funciona de la siguiente manera. Mediante gafas de realidad virtual y controles que fungen como pinceles digitales, el usuario realiza movimientos con las manos dibujando sobre el aire en un sitio real como una habitación o estudio. De esta forma se crean pinturas o dibujos virtuales tridimensionales. Como resultado, la pintura se puede recorrer, mirar en todos sus ángulos. Sin embargo, la mayoría de los artistas que manejan esta herramienta imitan obras de arte clásico, como lo es el caso de la artista franco-rusa Anna Siljeva. Desde una contrapostura de este ensayo, estas imitaciones resultan estériles a las posibilidades técnicas de la herramienta, pues origina un pleonasmo visual. ¿Qué sentido tiene replicar una obra pictórica famosa en un medio digital? Nuevamente se cae en la copia y la simulación. Algunos artistas producen atmósferas, ambientes o mundos alternos, como lo es el caso de Danny Bittman, como una propuesta creativa con gran peso en la postulación de nuevas estéticas. Recapitulemos un poco. En la primera parte de este análisis se estudia simplemente el registro o la imagen digital de una obra ya existente y su exhibición en Internet usando las mismas lógicas de las galerías y museos tradicionales, mientras que en la segunda parte la obra de arte no es una copia en sí, sino que se refiere a la inmersión del espectador al arte mismo, originando así una nueva experiencia estética en tiempos y espacios múltiples. La realidad virtual, la realidad aumentada y mixta son tendencias de la producción artística para que el espectador consuma imágenes derribando las barreras físicas espaciales. El arte inmersivo se podría describir como una variante de la definición de Ilya Kabakov referente a la instalación total. Recordemos que el objetivo de una instalación artística es introducir, transportar, ambientar y reconstruir el espacio donde el espectador experimenta la obra de arte. Esta práctica ha sido desarrollada y ejecutada por artistas en las últimas décadas, pero con la aparición de gafas de realidad virtual, la instalación total cambia de soporte. En consecuencia, la intención de transformación espacial de la instalación deriva en una inmersión del espacio a través de la virtualidad. El arte inmersivo ha transformado la manera de exhibir, producir y distribuir el arte contemporáneo a través de la realidad virtual.
pero es necesario enfatizar que no todas las obras de arte deberían usar este soporte. Probablemente la realidad virtual debería investigar más acerca de nuevas propuestas estéticas que salgan del estancamiento cultural enraizado en la imagen y que se caracteriza por el reconocimiento de las obras de arte consagradas para su imitación. Se hace evidente que hay grandes avances tecnológicos, pero se siguen creando imágenes no trascendentales sin contenido. Algunas esferas del arte siguen produciendo imágenes que retornan al colonialismo cultural, a la cultura visual basada en la trivialidad y el narcisismo. Para José Luis Brea, el régimen escópico es la estructura abstracta que determina el campo de lo cognoscible en territorio de lo visible. Integra las diversas semánticas, a veces unidireccionales, de esas formas de mirar. La episteme escópica de las redes sociales es unidireccional, fomenta la vacuidad y la trivialidad. Además, funge como la consolidación de un dispositivo de control social y político a gran escala. Otro problema en la industria informática es la obsolescencia programada, es decir, el software, los ordenadores y los teléfonos móviles son rápidamente devaluados o reemplazados por una nueva versión, aunque esencialmente cumplan con la misma función. El deseo instaurado en las sociedades impulsa a seguir comprando de manera incesante. Como resultado, la aceleración constante en el consumo de productos electrónicos ha causado el problema de la basura electrónica. Por ejemplo, la mayoría de los desechos que se producen en Europa terminan en lugares como Accra, una localidad en Ghana, en África. En este lugar se procesan los desechos de forma rudimentaria, ocasionando más contaminación por la quema de cables para extraer el cobre. Por lo tanto, es inevitable que la tierra se contamine por materiales no reutilizables como el plástico. En México, la cifra de desechos electrónicos es de 1 millón de toneladas por año. Esto sitúa al país como el tercer lugar a nivel América. Ante este panorama se reflexiona, ¿qué tan fuerte es la dependencia de la imagen que provoca un consumo exacerbado a costa del debilitamiento de todo nuestro entorno? A la par, se describe un problema relacionado con los softwares de edición y procesamiento de la imagen, los cuales tienen un límite creativo, es decir, existe un margen de acción determinado por ciertas funciones del mismo software. Los filtros, efectos y mejoras que se aplican a la imagen son condicionantes del mismo ordenador, entonces la creatividad se limita. Si el artista no tiene conciencia ni criterio para identificar que está dentro de una dictadura de la imagen, ¿cómo podría aportar nuevas perspectivas y versiones de la misma? Paradójicamente, son las mismas tecnologías de la información y comunicación las que difunden este tipo de obras como el arte inmersivo, y poco a poco los softwares de paga absorben los intereses conceptuales de los artistas digitales para producir el mismo. También es contradictorio el uso de plataformas como iOS de Apple dentro de la comunidad artística como una herramienta supuestamente indispensable para la creación de proyectos. Esto produce la problemática de la privatización del conocimiento, ya que esta marca es conocida por sus altos costos en equipo de cómputo. Además, se ha comprobado que es una empresa con la obsolescencia programada más rápida. Entonces, es pertinente colocar sobre la mesa que vivimos en una paradoja constante donde el capitalismo global y su colonialidad siempre van a estar absorbiendo todo lo producido por el arte. Es por esta razón que la obra debe mantenerse como un espacio de resistencia decolonial a través del pensamiento crítico del artista. El confinamiento ha dejado al descubierto que paulatinamente las actividades colectivas se reducen al individualismo, pero no olvidemos que las circunstancias socioeconómicas abren otras posibilidades de análisis de la cultura digital, como el señalamiento de la desigualdad tecnológica que en México se manifiesta, ya que solo el 44% de la población cuenta con un ordenador en casa. Ante la emergencia sanitaria del COVID-19, esto representa un conflicto importante, ya que más del 50% de la población no cuenta con ordenadores para trabajo en casa. En consecuencia, la estrategia gubernamental federal de priorizar las clases en línea acentuó aún más la privatización de la educación. En contraposición, de forma inconsciente o conscientemente, el comportamiento social en México dejó en claro que el aislamiento, el individualismo y el confinamiento no es una regla a seguir.
Quizá esto refleje que el ser humano necesita de las relaciones e interacción social independientemente de las condiciones sanitarias que se vivan.